Hola, hola, bienvenidos a su programa Psycho Shot, un lugar donde se embriagarán de conocimiento. Como cada fin de semana tenemos a nuestros colegas Saúl y Citlali. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, entre los tres, vamos a hablar sobre la psicología y el cuento como herramienta terapéutica. Lo primero que voy a decirles es que es un cuento, o no sé si alguno de los dos quiera decirlo. No, tú adelante. Va, sí me gusta. Bueno, el cuento es una narración breve, oral o escrita. Narrada por ficción o puede ser real, con personajes reducidos, con intriga poco desarrollada y un desenlace rápido. Vamos a esperar a que se dejen de reír porque pues ya sabes, ¿no? Mientras les voy a dar las etapas del cuento, que es la introducción, el inicio de cada pues de cada cuento, el nudo y el desenlace. Ya déjense de reír. Y existen diferentes tipos de cuentos, que son los históricos. Hay cuentos de ficción, cuentos de terror, cuentos de comedia, románticos, de aventura, policíacos y los microrrelatos. Los eróticos. Ah, también los cuentos eróticos. Esos no los quería decir, esos te tocaban a ti. Y vamos a entrar a lo que es el cuento en la psicología. La mayoría es para los niños. No sé si gusten agregar algo. Sí. Yo lo veo más como en los niños porque permite esta parte de la fantasía, ¿no? Integrar elementos, fantásticos a una narrativa que ayuden a explicar algún suceso que le pase al niño en su vida cotidiana. De hecho, aquí tengo algunos beneficios, que es potenciar y desarrollar cognitivamente la imaginación y creatividad de los niños. La influencia de la lectura en el lenguaje expresivo y comprensivo, en el ritmo, vocabulario y audición discriminativa. No sé qué nos puedas decir al respecto, Citlali. Bueno, pues yo les voy a decir que la narrativa es parte del ser humano, ¿no? El estar contando, el platicarlo casi todo como si fuera una historia. Cuando contamos algún suceso importante de nuestra vida, pues lo contamos, ¿no? Como si fuera una historia para hacerlo un poquito más interesante, para ponerle más emoción. Entonces, yo no veo que el cuento sea como algo para niños exclusivamente, ¿no? Hay cuentos, por ejemplo, los de Edgar Allan Poe, son cuentos y no son para niños. Esos son terror, ¿no? Misterio, terror, suspenso. Pero sí serían para niños, ¿no? ¿Por qué no serían para niños? Sí están muy macabros. No, pero no es el público al que estaban dirigidos, ¿no? Hay cuentos que son dirigidos para, ¿no? No quiere decir que no los puedan leer, ¿no? Sino que tienen ya un público. No, y en cierta ahí. edad, ¿no? Ajá. Creo que es algo como importante el saber narrar una historia. Porque cuando las personas llegan a ir a terapia, o no precisamente terapia, pero que quieren desahogar algún conflicto, pues cuentan una historia, cuentan su propia historia. Entonces, en el proceso terapéutico es algo importante, ¿no? El saber la historia de cada individuo que se acerca al terapeuta. Y como dependiendo de la edad del niño, es la, bueno, no le quiero decir formalidad, pero es la normalidad del cuento. Por ejemplo, de un niño, no sé, de 1 año, por ejemplo, si tú que eres madre, ¿qué cuentos le contabas a tus hijos? O sea, me imagino que no le contabas una obra o un cuento pues largo, o sea, me imagino que le enseñabas cuentos con más imágenes, con muchos colores y con muy poco texto. Y conforme el niño va avanzando de edad, pues de igual manera le vas añadiendo texto. Esto mismo lo hacen los terapeutas, los psicólogos, cuando
se realiza este tipo de intervenciones. Voy a pasar a algo un poquito más ameno, aunque me hagas esas caras, no me interesa. ¿Qué tipos de cuentos como futuros psicólogos podríamos hablar con los niños? O sea, ¿tú cómo lo darías a... o no sé si lo podríamos inventar, o de los que ya están establecidos formar una nueva historia? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, yo lo que usaría, tal vez, dependiendo, ¿no? Yo digo, no, ni siquiera estoy cerca de ser terapeuta. Lo que yo usaría sería tal vez ciertas historias que hablen de emociones, ¿no? En el caso de que el niño no pudiese expresar lo que siente. Hay otras historias que hablan de valores. Hay otras historias en las que no necesitas como tener la historia, sino darle al niño los personajes y que ellos vayan creando la propia historia, su propio cuento, para poder expresar lo que ellos sienten. Porque el cuento los hace ser empáticos, ¿no? Sí, perdón, recordemos que la psique del niño pues todavía no está como definida ni formada, y como tal pues no se le podría pues tratar, no se le podría dar el proceso que se le puede dar a un adulto con una psique ya cimentada, por decirlo así. Y entonces tenemos que recurrir a esta herramienta en la que el niño, a través de su fantasía, narre historias, porque imaginemos que el niño tiene un proceso traumático, no sé, algún abuso, alguna pérdida fuerte, que él no puede del todo comprender qué es lo que está pasando. Entonces él tiene que integrar elementos fantásticos a su vida cotidiana para poder expresar lo que está sintiendo o lo que puede estar llegando. Entonces todos esos elementos que él logra integrar a través de su narrativa son los que el psicoterapeuta o el terapeuta tiene que ir enlazando para poderle dar sentido a lo que él está viviendo, a la propia vivencia. Por eso el cuento tiene como que mucho aporte, porque nos va a ayudar a sondear esta parte que el niño aún no puede consolidar, de las emociones, de los sentimientos. En temas difíciles como el duelo, el cuento nos puede ayudar a elaborar esta parte, ¿no? Cuando crecemos y somos capaces, bueno, a veces también es un proceso inconsciente, ¿no? Cuando creces, y en las pruebas proyectivas lo vemos, ¿no? Cuéntame una historia. Y entonces lo que cuentas es lo que estás narrando de ti mismo, ¿no? Es la proyección. Entonces algo similar pasa con el niño. A través del cuento le puedes enseñar valores, le puedes enseñar cosas, le puedes enseñar mucho de la expresión a través de su lenguaje. Además de sacar algunas emociones como contenidas. Yo recuerdo que cuando falleció mi papá, bueno, previo a eso, mi hija tenía un libro que era como su favorito y se llama El corazón en la botella, si mal no recuerdo. Habla precisamente de un abuelito y una niña que convivían mucho y solían contarse historias. Y un día el abuelo muere y la niña no sabe cómo expresar sus emociones, y entonces lo que hace es que pone su corazón en la botella. Esto es parte de la fantasía, ¿no? Obviamente lo que dice que se abra y meta el corazón, ¿no? Obviamente es la fantasía, dando a entender que pues no podía sentir, ¿no? No podía expresar el tanto dolor, y perdón, y deja el corazón ahí en la botella, significando todo este duelo que la niña pasa, ¿no? Al final recuerda todo lo que vivía con el abuelo y saca su corazón de la botella y se lo vuelve a colocar. Cuando ella empieza a recordar todos los momentos bonitos que pasó con su abuelo. Y ese libro lo leía mucho mi hija con mi papá. Cuando muere, se identifica mucho más con ese cuento, ¿no? Ella tendría alrededor de unos 8 años.
Entonces, a veces también sirve para sacar todas esas emociones que no pueden expresar, pero que se identifican con un personaje, que identifican el suceso. Ajá. Que no, ellos no pueden expresar lo que es la pérdida. No pueden entenderlo como de manera global, ¿no? Bueno, si para un adulto es difícil, para un niño a veces también es complicado expresarlo. Y el cuento ayuda para eso, ya sea que lo lean o empezarlo a escribir, ¿no? También ayudaba mucho el que ella escribiera este tipo de sentimientos. Y la otra, el poder tener ella, yo no sé si estaba bien o estaba mal, pero en alguna ocasión yo recuerdo que escribí una carta como si fuera mi papá, ¿no? Diciéndole que la quería mucho, que la veía todos los días, que él cada que lo extrañara lo podía ver en la estrella que le había regalado, porque mi papá le regaló una estrella, ¿no? Entonces, eso a ella le dio como mucha tranquilidad. Obviamente, después ya supo la verdad, ¿no? Ya ahorita ya tiene 14 años y obviamente ya supo la verdad, ¿no? Porque él mismo, no es como revelarle, ¿no? Sino las mismas vivencias le van dando a entender, esto era fantasía, esto no era verdad, ¿no? Esto es parte de esta ilusión en la que me dieron para poder pasar un proceso. No, y de hecho, de esas cuestiones que estás diciendo, te acercas al mundo interior de los niños. Aparte de que con ellos pueden pasar momentos inolvidables. ¿De qué te ríes? De mí mismo, porque luego me trabo. Y aparte de que potencian aspectos cruciales para su desarrollo, como tú lo acabas de decir. Hay cosas que son de fantasía, hay cosas que son realidad y que con su crecimiento se van dando cuenta que sí, que no. Y obviamente en su personalidad, cuando empiezan a ser adultos, pues lo mismo, ¿no? O sea, se van a crear ellos su misma realidad de... Por ejemplo, en el caso de su abuelo, ¿no? De tu hija, que al principio... Bueno, eso me llama mucho la atención. El que una persona escriba, ¿cómo se podría decir? No en tercera persona, pero sí en un yo, y que escriba por parte de otra, diciéndote a ti mismo que pues estás bien, que te voy a ver y todo eso. Eso se me hace muy interesante. Bastante. Otra cuestión, y me imagino que tú que pues que has vivido más que nosotros en el buen sentido, ¿qué tipos de cuentos, o sea, qué tipos de cuentos tú como mujer o como niña, qué tipos de cuentos a ti te gustan? Sin hacer, ¿cómo se dice esto de lo del género? Ya ves que está muy choteado eso, ¿no? O sea, lo que voy es ahorita yo voy a decir a lo mejor los cuentos que a mí me gustan, Saúl los cuentos, pero por el género son distintos los gustos de cada quien, por eso lo digo, ya sabes, pinche gente. A mí me gusta, bueno, de niña me gustaban mucho estos cuentos de fantasía que usaban animalitos. También me gustaban ciertos cuentos que tenían como suspenso, que hablaban de muerte. Mi papá era una persona que nos acercó mucho a la literatura desde muy pequeñitos, a mis hermanos y a mí, y nos regalaba libros adecuados para nuestra edad, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que tal vez eran como un poquito más elevados para nuestra edad, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, como un cuento, una historia de Julio Verne. ¿Por qué? Pues porque tenía como muchas cosas de fantasía, pero que el día de hoy las estamos viviendo, ¿no? En ese entonces era como fantasía. Yo veía como, bueno, los cuentos clásicos también. Obviamente, los leí todos. Y para mí era muy interesante ver una película que estaba adaptada para niños.
Y que yo me sabía las historias originales. Que yo me sabía la historia de la Cenicienta, que yo me sabía la historia de Blancanieves, pero la original, ¿no? La de Andersen, la de los hermanos Grimm, la de los Perrault, todos estos cuentos, yo me los sabía y sabía quiénes eran los autores. Pero sí me gustaba, ¿no? Obviamente esas adaptaciones, pero también tenía la parte de la literatura clásica, ¿no? La literatura original. Más lenguaje, ¿no? Más lenguaje, sí. Ajá. Tenía una visión como más amplia. Para mí era como muy, no sé, me gustaba mucho que cuando yo platicaba con niños de mi edad, les decía, es que esa historia no termina así, ¿no? Por ejemplo, La Sirenita, ¿no? Es que esa historia no termina así. No, como no es que, la verdad es que la Sirenita sí se muere. No se casa con el príncipe, nunca. ¿A poco en La Sirenita había príncipe? Sí. Y no se casa con él. ¿No? Y que entender como niña que no todos los cuentos terminan en finales felices, o sea, porque la vida no es así. Eso es a lo que iba. Para eso fue mi pregunta. Ajá. Porque la mayoría de las personas cree que los cuentos terminan en finales felices. Y eso es a lo que iba con esto que estamos viendo, que con la terapia. La terapia también no tiene un final feliz, independientemente de que estemos o no estemos contando cuentos. Eso es algo que desde mi punto de vista es importante porque te hace ver lo real, los problemas que realmente hay dentro de del enfoque terapéutico, ¿no? Sí, la terapia no siempre garantiza que te vas a sentir bien. Al contrario, ¿no? Va a haber momentos en los que realmente te va a hacer sentir muy mal. Pero antes de seguir con ese punto, sí me gustaría que compartieras, Citlali, cómo es esto de este proceso de saber los cuentos y leerlos de una persona original cuando tú los ves proyectados, cuando tú los ves plasmados en imagen, en movimiento. ¿Cómo fue esa sensación? O sea, ¿sí te cuadró, no te cuadró, preferiste lo nuevo? Yo siempre preferí el libro, hasta la fecha, ¿no? Si yo veo una película... ¿No te deslumbró la película? No, y nunca me alejó de las historias originales, hasta la fecha. Yo si veo una película y me gusta y sé que viene de un libro, pues busco el libro, ¿no? Y prefiero leerlo. Siempre mi acercamiento a la literatura fue como más interesante, y sobre todo de niña. O sea, yo era una niña que desde que le daban el libro de lecturas, el de la primaria, los PDFs, no existían los PDFs, eran libros, esos sí eran libros, por eso sí aprendíamos. Perdón. En el PDF todavía no aprendimos. Me daban a mí el libro y era leerlo el primer día o 2 días, cuando mucho, y yo ya los había leído. ¿Por qué? Porque el acercar a los niños a la literatura a muy temprana edad y sin que sea una obligación, no convertirlo en un castigo. La literatura nunca es un castigo. A veces sí. A mí me acerco. Es un castigo cuando los papás o los maestros o los cuidadores lo hacen ver como un castigo. Ve y siéntate y te lees todo ese libro. O el tipo de literatura, ¿no? Ve y ahora de castigo me vas a leer este libro. Entonces ahí sí. Pero en realidad no debería de ser así. Bueno, pero también hay, por ejemplo, o sea, nosotros desafortunadamente no tenemos ese hábito. Y te digo nosotros en cuestión de país. Ah, claro. Entonces ahí creo que, y sobre todo que tú tuviste la suerte, porque pues así lo considero, no sé cómo lo veas tú, Saúl, de que tu papá te traía los libros. Porque a lo mejor él era era, ¿verdad? Perdón. Él era una persona preparada. Va a venir a jalar las patas. Que me las jale. Él era una persona preparada, a lo mejor que veía por lo cultural en cuestión de sus hijos. Hay muchas personas que no lo ven de esa manera. Voy a decir algo absurdo, pero que puede pasar. No me imagino a Citlali en la primaria, habiendo salido la película, la de la Sirenita o la de la caricatura, que llegue una niña así bien pipope y
y le diga, Citlali, fíjate que ayer estuve viendo La Sirenita y se casó con el príncipe. No es cierto. Torpe. Exacto. Sí, Tonta. sí. Entonces, ese tipo de cosas abren más la mente, no de la persona que llega, sino de la que ya leyó y sabe realmente lo que pasa. Eso creo que también ayuda mucho para forjarte en lo personal a nivel adulto. Sí, te vuelves empático, ¿no? Como la mentira colectiva de los Reyes Magos o Santa Claus, cuando de repente lo sabes, pues no se lo dices a los otros niños. Aún nos van a escuchar los niños. No puede Ah, ser. ¿no era para niños esto? No, este programa no es para Este ¿No es niños. para no es niños? para Bueno. Ujú. Entonces síguele. ¿Los Reyes Magos qué? No, que aunque sepas tú lo que pasa realmente, no vas y se lo dices a los niños, ¿no? Tampoco es que lo estés pregonando. Sí. Yo me acuerdo que esa también era una caricatura, ¿no? La de La Sirenita. No ¿O sé. era película? Era una película. Película, ¿Película? ¿no? Yo no sé de caricatura, pero Ujú. hacen cada cosa que... Sí, de hecho es a lo que también iba, o sea, hace ratito nos mostrabas el libro de Hans Christian Andersen, ¿sí? Y que él tiene varios cuentos, pues se podría Clásicos. decir clásicos reales. Y que la empresa esta famosa de Disney los ha, ¿cómo se dice? Adaptado. Adaptado o deformado, deformado. depende, cada quien lo ve a su manera. Y dices que La Sirenita es un cuento de él. Ujú. No sé si tú que ya leíste el cuento real nos puedas dar como que una perspectiva de lo real. Ujú. Porque yo me acuerdo, y te lo digo así, muy así como que de lejos, de que yo sí vi La Sirenita, pero yo la veía en caricatura. Por eso les hacía este comentario. Pero siempre era todo color de rosa para ella. Cuando el conflicto de la caricatura, a lo mejor le decían que ella abusó de tal persona, bueno, no, perdón, abusó de tal cosa, es de niños, perdón, abusó de tal cosa, la tachan ¿Qué a lo cuento mejor de estabas ratera, viendo? perdón, ¿En qué creo que página estabas, sí, Ivana? perdóname, Dijimos que ya me los quemé, eróticos vale, y madre. todo eso no era. Sí, creo que era una de las porn, algo así. Ok. Entonces, a lo mejor la tachaban de que se robaba algo. Ujú. Y de repente, pues ya sabes, ¿no? Se esclarece todo y ella queda como la mejor, como la bonita, como la que no hizo nada. Me imagino que en el libro no pasa así. No, en el libro lo que sucede es que sí rescata al príncipe, ajá, porque ahí la historia es que la sirenita quiere ser humana, quiere conocer el mundo de los humanos. Y cómo lo conoce cuando ve un barco en medio de una tormenta y el príncipe, bueno, va ahí un príncipe y el príncipe cae al mar. Ella lo rescata porque aparte en su jardín, debajo, en el fondo del mar tenía una estatua de un personaje, un hombre, y le gustaba mucho. Entonces cuando cae este príncipe al mar lo ve y dice, es muy parecido a la estatua que yo tengo, ¿no? En mi jardín. Lo lleva a la orilla y se esconde porque pues ella es una sirena. Al esconderse, pues en eso el príncipe reacciona y se da cuenta que está en la playa y dice, pues ¿quién me rescató? Y la sirenita está escondida, pero quien aparece es una dama, ¿no? Que llega ahí a la playa y lo ve y lo empieza a ayudar. Entonces el príncipe se confunde y cree que es esa chica quien lo salvó. La sirenita pues se regresa al mar, pero se queda pues con esas ganas de estar con el príncipe y va con una bruja del mar. Y la bruja del mar le pide, a cambio de darle unas piernas, quitarle la cola de pez y darle unas piernas, le pide su voz. Sí le da su voz, o sea, esas son las adaptaciones, ¿no? Hay cosas que sí conservan. Sí la sirenita le da su voz, ella ya tiene unas piernas, pero cada que camina es un dolor insoportable. Eso no lo mencionan en la película de Disney. Es un dolor insoportable, Está ¿no? Que buena siente Disney. como agujas en las plantas de los pies, así lo describe. Ella pues ya llega a la orilla, el príncipe la ve y como es un príncipe bondadoso, la lleva a su castillo,
y la tiene como una dama de compañía. Y entonces una de las cosas... Sin hablar. Sin hablar. Sí, no tiene voz. Una de las, también de las cosas que tiene este hechizo de quitarle la voz y darle unas piernas, es que si ella en cierto tiempo no logra enamorar al príncipe, se va a convertir en espuma de mar. Su madre. Y obviamente pues no lo consigue, ¿no? El príncipe pues está enamorado de la dama que cree que la salvó y se casa con ella. Y la sirenita no tiene tampoco, la bruja le da una opción un día antes de que se case el príncipe. Le dice, si tú lo matas, tú puedes regresar al mar y te devuelvo tu cola de pez. La sirenita obviamente tiene papá, tiene mamá, tiene hermanas, y sus hermanas también le dicen, ¿no? Pues hazlo, mátalo, y le llevan hasta una daga, ¿no? Para matar al príncipe. Pero es tan grande su amor que no lo hace, y prefiere que él sea feliz con la persona de la que él está enamorado. Y entonces al siguiente día que el príncipe se casa, ella se convierte en espuma de mar, pero por su acto de bondad de no matar al príncipe, vienen unos espíritus y se convierte como en una hada de los sueños para visitar a los niños cada que, pues sí, ¿no? Que les quita las pesadillas y se convierten en sueños hermosos. Eso no lo cuentan, ¿no? No, de hecho ahí hay algo también que me llama la atención. O sea, como dijo Saúl, o sea, Disney ha deformado esta idea de que todos van a ser felices para siempre, ¿no? O que ahí se acaba el cuento, ¿no? Ajá. Y realmente ya no sabemos qué pasa después, si son felices o no, pero eso ya es otra cosa. Esto de lo de la sirenita que hace ¿cómo le podremos decir? Sacrificio de que se hace espuma para ver a la otra persona que ama feliz. Eso sí se debería de enseñar, yo pienso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita está muy de moda esto de lo tóxico, ¿no? De lo que estás apegado y apegado y apegado. Este cuento que está contando esta Citlali, sí valdría la pena el reconsiderarlo para que, ahora obviamente los humanos no nos vamos a convertir en arena de mar o espuma de mar, pero sí podemos dejar ser felices a los demás. Creo que esto de los cuentos sí es muy así como que muy de psique para saber qué cuentos sí y en qué cuentos sí lo puedes llevar a la realidad y qué cuento lo puedes dejar en cuestión de fantasía, ¿no? ¿Y con qué mensaje? Sí, también es un cuento como, ya me dirás tú, como del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Y recordemos que en la mitología también existían ya estos seres, ¿no? Entonces también son elementos prestados de que te gusta que sea un mito del siglo IV antes de Cristo, y son elementos que se incorporan de nuevo a la cultura, ¿no? También a los marineros cuyos cantos oían las sirenas, pues tampoco les iba muy bien, ¿no? Entonces sí son seres como sádicos, sí son seres ahí con mitad humanos, mitad animal, como esta parte de explicar, ¿no? La maldad que tiene el humano en cuanto a la mitología, ¿no? Y lo adapta el cuento a esta parte, como tú dices, ¿no? Rescatar el valor de que sí, una parte de nosotros a lo mejor se muere viendo a la otra persona feliz, pero hay otra parte que sí lo quiere ver. Entonces también entra ahí como que el conflicto de esta dualidad que siempre tenemos, ¿no? ¿Qué tanto sacrifico? ¿Qué tanto no sacrifico? Si lo puedo matar y volver a mi realidad y ser, pues, donde estaba, pero ¿a qué precio, uh-huh, no? Y si no lo hago, pues también voy a pagar un precio. Entonces siempre estamos como que deambulando en estas dos fuerzas, ¿no? De qué hacemos y cómo lo hacemos. Pero tomando siempre elementos anteriores de una cultura, vemos la mitología, aterriza en este cuento y después aterriza en la sirenita. Entonces si vemos esa evolución, también resulta bastante, para mí en shock, ahorita que lo estoy analizando así, porque sí se van perdiendo elementos muy valiosos, ¿no? Porque lo que quería explicar el mito era algo completamente diferente, uh-huh, a lo que explica la sirenita en el cuento de Andersen.
y lo que explica la sirenita en el cuento de Disney. No, y aparte ahí también le podemos agregar lo del cuento este de Peter Pan. Ahorita que dijiste lo de los marinos, o sea, si nos vamos a lo de los piratas, que creo que el Capitán Garfio es un pirata, ¿no? O sea, el Capitán Garfio, bueno, yo no me acuerdo muy bien de la historia porque yo tampoco no soy mucho de caricaturas, pero se supone que en el país, ¿sí es en el país de los niños o cómo se llama? Nunca jamás, ¿no? Nunca jamás. Nunca jamás. En el país del nunca jamás los niños nunca crecen. Y en el, creo que este es de los hermanos Grimm, el de Peter Pan, ¿no? Creo que De sí. hecho, hay también un ¿qué es? Pero cállate, síndrome, déjame acabo ¿no? de- Peter Pan, Ajá. que es exactamente como Iván, los niños que nunca Sí, crecen. la neta es que yo soy un adulto que no ha crecido. Entonces, a lo que voy es de que el Capitán Garfio, en el cuento real, va y quiere rescatar a los niños. ¿Para qué? Para que tengan una personalidad de adulto. Sin embargo, ahí el malo, en el cuento real, es el Peter Pan, que no permite que crezcan. Y en la adaptación de Disney, el Peter Pan es el bueno, ¿no? Y que fíjate que ese es un fenómeno que pasa muchísimo, porque hay muchos niños que no encuentran la manera de ir creciendo. O sea, hay muchos niños que tienen mucha gracia de pequeños. Y entonces de pequeños siempre es, ay, qué gracioso eres, ay, qué bonito eres. Y crecen y pierden esa gracia. Y entonces cuando crecen y pierden esa gracia, no quieren ser el que creció y perdió la gracia. Quieren seguir siendo el niño gracioso. Y entonces ya no empata la realidad que están viviendo con la edad que tienen. Y sí es un proceso muy difícil para ellos. Porque En ahora, los hijos únicos pasa eso, ¿no? en los hijos únicos, exacto, sí. Es muy complicado para ellos porque les explicas, oye, es que ya no es eso como que tienes que ir hacia otro lado, ¿no? Y ellos siguen en el país de nunca jamás. Y ahí se quieren quedar porque es ahí donde se sienten cómodos. Entonces sí es un fenómeno muy fuerte y si Peter Pan lo refuerza, pues peor. Sí, son estas historias que no se entienden, ¿no? Bueno, nosotros que ya estamos adultos, ¿no? O sea, no sé cómo, por ejemplo, Citlali con sus niñas o con su hijo lo haya manejado en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora va la de nosotros. O sea, ella puso un ejemplo de, en cuestión de cuentos de, no sé si llamarlo de hadas, por lo que dijiste de la sirenita. Pero, por ejemplo, yo, y se va a escuchar muy burdo lo que voy a decir, pero a mí me encantaba no sé si se acuerden, el leer era un librito pequeño. ¿El libro vaquero? No, más pequeño. Era de Capulina, las aventuras de Capulina. Ajá, A el mí ese Capulinita. a mí me encantaba ese librito, ¿no? Y lo dejaron de publicar. Y después lo llevan a la televisión con un luchador, ¿cómo se llama? Con el Tinieblas. Entonces ya era de que querían atacar al Capulina y el Tinieblas se aparecía y ya les daba en la torre, ¿no? Entonces yo me quedaba con lo del librito porque te resaltaba más lo que era el Capulina. Sin embargo, ya en la tele, no sé si lo llegaron a ver, decías, chale, pues si en el librito del Capulinita creo que se defendía solo y aquí sale el Tinieblas y ya. O sea, sí es otra vez fantasía realidad, ¿no? Ajá. No sé a ti qué cuentos te gustaban de chavito. Aunque eso es que entra más dentro de la historieta, ¿no? La historieta, la ventaja del cuento es que Sí, ¿viste no cómo ignoró tu tiene... pregunta? Sí, le No pregunté a Saúl, tiene, pero pues perdón. ya sabes. Dale, Citlali, dale. Perdón, no tiene, para aclarar la diferencia entre cuento e historieta. Dale. No tiene... Para la otra mejor ya sabes. Bueno, es que el cuento no es necesario que tenga imágenes. Ujú. Hay veces que los cuentos es pura lectura. ¿Por qué? Porque el niño va creando las imágenes. En la historieta como que ya te dan una ayudita. Ya vienen las imágenes. Bueno, porque a lo mejor también podría ser cómic, ¿no? Sí, un Ok, anticipo. sí. Tienes razón, buen punto. Gracias por interrumpir. Pero Síguele, bueno, Saúl. ya, Saúl, ahora sí. Contesta. Pues fíjate que de cuentos yo no fui, no recuerdo en mi niñez cuentos, recuerdo más moralejas. Esa sí, la de la liebre y la tortuga. Fábulas. Fábula. No fui la moraleja. Te digo. Perdón, sí. ¿Cómo Pues nos que siguen? está ¿Cómo raro. nos siguen Qué las, creación. las que siempre quieren ganar todo? Pues las es que que quieren así se sobresalir. llaman. Ay, perdón, sí. ¿Cómo son? Fábulas. A las fábulas. Las mollejas.
las fábulas de El conejo y la liebre y la otra de la cigarra y la zorra o algo así. Y ya con los cuentos, sí, efectivamente, los que me gustaron mucho fueron los de Edgar Allan Poe. ¿No? ¿Esos Porque- sí los leíste? Sí, sí, sí. a Pero mí- bueno, perdón, ahora yo te voy a interrumpir. Esos No. del Edgar Allan Poe, yo me acuerdo que yo de niño yo Poe. no los leí. Po. Bueno, ya no de Winnie estaba- Pooh, ya no estaba, sí, ya no estaba tan niño tampoco cuando los leí. a mí me los dejaron en la secundaria. Sí, sí, sí. Ah, ok. ya no soy A lo tan que voy niño, es ¿no? al tipo de lenguaje. Híjole. Pues es un lenguaje muy. A mí se me hizo muy, muy normal. O sea, cuando yo los leí, yo lo. Es que como habla Saúl, o sea, también hay que tomar en cuenta O sea, eso. Saúl ya estudió filosofía, fisiología, todo lo que termine con gia, ya Saúl ya pasó por ahí. Ya pasé por ahí. No, o sea, el lenguaje muy bien, la narrativa. Ya el hecho que narraban sí estaba medio espeluznante, de repente, ¿no? El hecho del cadáver o del cuervo sí era bastante impresionante, pero el lenguaje, la forma en que él te lo iba narrando, para mí era muy fluido. O sea, me hacía, veía la imagen completamente. Que eso es para mí un buen escritor. Bueno, a mí eso que tú dices me pasó, pero con este Castlebatch. Ay, Castlebatch. sí, lo conozco. Pero ese es un libro, o sea, esos ya son libros de 300, 400 La hojas. madre. Pero sí hay mucho que ver en ello porque una buena narrativa, ya sea cuento, historieta, novela, que no tenga Dibujo. imágenes, o sea, creo que eso, el que tú te imagines la escena y todo eso, es muy bueno para uno mismo, ¿no? Sí. Ahora- Le va a Citlali, espera, le va a Citlali. No, retomando también que algo que ya no dije, pero que iba a decir cuando mencionaste esto de las sirenas, la mitología y luego cómo se transforma en un ser bondadoso, de ser espeluznante se transforma en un ser bondadoso, la sirenita con Andersen, y después pues ya se convierte en algo completamente distinto y fantástico con Disney. También Carl Jung mencionaba que los cuentos pues tienen parte de esta memoria colectiva, ¿no? Ujú. Esta historia que se puede narrar a través de los tiempos mediante un cuento. Y que lo llevan mucho No, síguele, síguele. al mundo de los sueños, ¿no? Porque es ahí donde tenemos esta parte fantástica, donde rompemos con la razón y podemos elaborar historias fuera de, que es mucho traer ese mundo de los sueños a un mundo real, porque todo esto, o sea, imagínate, ¿no? Un ser con mitad, y hay muchos, ¿no? Mitad humano, mitad sirena, mitad humano, mitad minotauro, y así te vas. No, y aparte, bueno, no es tanto un cuento, pero creo que fue la literatura de Shakespeare, perdón, de Chespirito. Shakespeareito, Chespirito. Shakespeareito. Bueno, de Shakespeare, que él en algunas de sus obras hizo algo que tú estás diciendo, lo colectivo, pero él lo hizo en cuestión de un amor, no recuerdo si es un amor no correspondido, pero esas personas empezaron a suicidar con con las novelas de él. Entonces también esto de lo que acabas de decir de lo colectivo, o sea, ya sea novela, cuento o lo que tú quieras leer, también te puede hacer que tú mismo pues te quites la vida, ¿no? Sí, es lo valioso de la narrativa que impacta la vida y digo, en este caso de lo terapéutico, permite que te expreses a través de. Y a nosotros como terapeutas nos permitirá en algún punto sondear esos elementos para determinar qué le está pasando al paciente. Exactamente. Y de hecho Y no también querían hablar. es bien, bueno, la escritura, toda esta, la narrativa, perdón, es parte de varios psicólogos, ¿no? Importantes. De hecho, ahorita que estamos leyendo a Minucci, Ujú. también yo he leído en estos días que él quería ser dramaturgo, Míralo. ¿no? Y de ahí Y también... falló y entró a la psicología ¿o cómo? Pero lo plasma en esto de la escenificación, Ujú. ¿no? En esta técnica de la escenificación. Sí, es que eso es prolífero para nosotros porque nos permite la proyección.
y nos permite que se digan cosas que en el consciente no dirían. En el momento en el que despersonalizas y empiezas a elaborar una historia en tercera persona, aparecen elementos de tu inconsciente que tú no quieres decir. Ah, pero como es una historia, bueno, ya lo puedo decir. Y que yo creo que el terapeuta le gusta mucho ver todas esas historias, ¿no? Es como un espectador de Afuera de la cientos burbuja, y ¿no? cientos de Ujú. historias que llegan a contarle a su consultorio. Exacto. Y que uno mismo, ¿no? Uno mismo cuando quiere llegar a una meta, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa seguido cuando quiero llegar a una meta, que uno se imagina, pero no es real, o sea, es lo que te imaginas que pudiese llegar a pasar si tú realizas todas esas expectativas que tienes, ¿no? Ah, el día que yo termine mi carrera voy a hacer tal y tal y tal y tal cosa, pero es parte de la fantasía. Para llegar también a un objetivo, creo que también es importante mencionar eso, ¿no? Los sueños, el querer algo y plasmarlo por medio de un pensamiento fantástico para llegar a ese objetivo. Son bien inteligentes ustedes dos, no manches. Y Los pensar tres, que andan los tres. briagos los dos. No es cierto, nada más echaron una copita a los dos. Bueno, los tres. Pues creo yo que los cuentos hay para todo, ¿no? Tanto buenos, malos, peores, y les tenemos una sorpresa. Termina. Di. A partir de la siguiente semana, Ujú. aquí nuestra colega, Estrella del programa. la futura estrella del programa, va a hacer una temporadilla pequeña de cuentos reales que no son nada de fantasía. Van a ser de... ¿Cómo se llamaba? Anderson. No son adaptaciones, mejor dicho, porque fantasía Son- pues sí tiene. No, Sí es dije cuento. que no son de fantasía. Por ¿Sí eso, son fantasía? tienen no, o sea, el fantasía. cuento tiene fantasía, son Bueno, no no me hagan son caso. adaptaciones, son los Sí, no me hagan cuentos caso. reales. Por eso dije, son los cuentos reales. Bueno, Pero no si me hagan tienen caso. fantasía, ahí van. Entonces va a narrar los cuentos reales en no mayor a... Le vamos a poner un récord. Sí, le vamos a poner un récord. No le ponga. Sí, le No, vamos a no poner me un récord. limites. Que sea cada cuento va a durar menos de 15 minutos. No, depende del cuento, 20, depende del dale cuento 20. porque pues los Menos de autores son- 15 minutos porque eres la estrella del programa. Entonces los vamos a estar subiendo, esperemos los escuchen porque tiene una dulce voz. Sí se rifa, la entonación está bastante buena. Entonas bien, ¿no? Sí, soy bien entonada. Yo, Sí, se te ve. Hoy estoy más entonada que nunca. Próximamente, ¿cuántos cuentos vas a grabar? Cuéntanos, ¿cuántos cuentos vas a grabar? 10. Vamos, 10. sí, con 10. Va a ser una corta temporada de 10 minutos, digo, de 10 cuentos, de 15 minutos, en los cuales ustedes van a poder escuchar su dulce voz, adaptando los cuentos de Hans Christian Andersen. Bueno, en realidad van a ser de varios autores, De los hermanos Grimm de los también. hermanos Grimm, híjole. Del francesito, ¿cómo se llama? De Perrault. De ese compa. Ajá. También de Edmundo de Amicis. Edmundo de Amicis escribió un libro que se llama Corazón Diario de un Niño y de ahí vienen varios cuentos, varios relatos, de ahí vamos a sacar Ese libro algunos. dicen que es muy bueno, ¿no? Sí, es muy bonito, es muy bonito. Deberíamos retomarlo, sí. Entonces vamos a grabar solo 10 para dar paso también a otros temas. También Bueno, si el público pide más, pues más, ¿no? A lo mejor quieren que hagas, no sé, una novela de 500 páginas. A ver, Imagina. ¿cuánto La tiempo, del Diablo cuánto Guardián tiempo o lo algo grabamos? así. Pero vamos a empezar con estos cuentos que, pues como ya vimos, sí tienen que ver con la psicología. Muchas personas creen que por ser cuentos, por ser clásicos, Es puro cuento. es por cuento. Pero, Pero no. Aquí ya les platicamos cómo forma parte de la historia, de la memoria colectiva, de un proceso terapéutico, de alcanzar metas, o sea...
Como muchas siempre yo cosas. les digo, muchachos, entre más metas tengan, mejor. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Ok, después de ese comentario ¿Algo más que filosófico. quieran agregar al programa? No, todo bien con los cuentos. Para la persona que le reclamó el Saúl de que se casó, ya lo divorciamos porque tiene que venir al programa, ¿sí o no, Citlali? Ujú. Sí, no. Y de por sí aquí no aceptamos casados, Entonces ya le vas a llegar tú también. solo casadas. Ah, Casados no. Ok, casadas sí. Casados ¿Sale? no. Ya valimos, amigo. ¿Algo más que quieran agregar? No, adelante. ¿Cuándo es el bautizo, Saúl? Que la canción. Padre soltero. Vámonos. Está bien, les agradecemos. Esperemos que les haya gustado este nuevo programa del Psycho Shot. Ya saben, síganos en nuestras redes. Ya déjate de reír, no manches. Instagram. Facebook. Instagram, Psycho Shot con I Twitter. latina, O. Twitter, Twitter. YouTube. Y la Facebook. neta no se ¿Dónde usa. Ah, más sí, estamos? el Facebook. Ya síganos, ya me cansé de estarles ahí rogando. Ah, no es cierto. Entonces, nos vemos porque vamos a ir a otra celebración. ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar el bautizo del chiquito del Saúl. Sí. Ya. Cuídense, nos vemos pronto. Bye, bye.